Bueno, este escenario también es relativamente frecuente por el servicio de urgencias, sobre todo. Llegan niños que de un momento a otro empiezan a cojear, con dolor o sin dolor, pero empiezan a cojear. La charla está diseñada como viajando un poco por una serie de casos que he vivido durante mi trayectoria profesional con este contexto clínico, y al final voy a tratar de hablar de las recomendaciones que se hace en el Colegio Americano de Radiología con algunas salvedades, ¿no? Bueno, lista de diagnóstico diferencial de niños con cojera, hay las que quiera, o sea, hay congénitas, traumáticas, infecciosas, inflamatorias, anomalías del desarrollo, neurológicas y tumorales también. Hay niños que debutan pues siendo un tumor, debutan con cojera. También se puede clasificar dependiendo de su etapa del desarrollo, de su edad cronológica. Hay patologías que afectan todas las edades, como la artritis séptica, la osteomielitis, la celulitis, las fracturas por estrés, las neoplasias, los neuromusculares. En los lactantes entre 1 y 3 años predomina tal vez la artritis séptica, la displasia de cadera, fracturas ocultas, la discrepancia en la longitud de los miembros inferiores. En los preescolares hasta los 10 años, la enfermedad de Perte, la sinovitis transitoria por la actividad un poco disparada que se tiene a esa edad, la artritis reumatoidea juvenil. Y en los adolescentes, el deslizamiento epifisiario femoral, necrosis vascular de la cabeza femoral, el síndrome de sobreuso, la coalición tarsial y la artritis séptica por gonococo, pues teniendo en cuenta ya su exposición a la actividad sexual. Esta tablita me parece muy útil para enfocar los diagnósticos. Me parece que tener en cuenta la edad es útil para enfocar los tumores y también para enfocar las causas diferenciales de los pacientes que cojean. Esta mnemotecnia me pareció interesante, que es la OPQRST, que es como una mnemotecnia para que no se le olvide a uno qué debe preguntarle al paciente cuando evalúa el niño con cojera. Entonces, cómo comenzó el dolor, si es súbito, progresivo, si tuvo trauma, factores predisponentes, qué mejora o empeora el dolor, si responde o no responde a los antiinflamatorios. Hay lesiones que son típicamente responden fácilmente a los antiinflamatorios. Qué tipo de dolor es, si es fuerte, punzada, ardor, peso, presión, si se irradia o se queda localizado en el sitio donde el dolor, qué tan fuerte es, y limita las actividades, y cuánto duran los episodios de dolor, si ocurren durante el sueño. Es una mnemotecnia que me pareció curiosa, pero a la vez útil en este contexto. Entonces, la cojera puede ser dolorosa o no dolorosa. El dolor, pues, acompaña a la cojera en el 80% de los casos. Una cosa importante es que desafortunadamente no siempre se puede localizar el sitio del dolor, porque en los niños menores de 2 a 3 años no le van a decir a uno dónde le está doliendo específicamente, sino señalan donde ellos creen que le duele, pero normalmente no es donde está la causa. Hay que revisar si hay síntomas constitucionales asociados, como la actividad, o sea, si hay compromiso del estado general, si hay fiebre, pérdida de peso, etcétera. Si hay antecedentes familiares, si hay inmunizaciones recientes. En el caso de la sinovitis transitoria, una de las causas es la inmunización reciente. Y obviamente el examen físico completo, que lo debe proporcionar es un médico general o pediatra, que nos remite el paciente con una información habitual que siempre nos mandan ustedes muy juiciosamente en las solicitudes médicas para que nosotros hagamos el mejor ejercicio. Y si tienen acceso a esta información, los reactantes de fase aguda, que también orientan un poco hacia qué estamos enfrentados. La causa de lejos más frecuente tal vez es la sinovitis transitoria de la cadera. Es una entidad que se presenta entre los 3 y 10 años de edad por ese inicio de actividad tan acelerado que se presenta en esta edad. Puede ser postviral. Uno pregunta y dice, sí, mi hijo tuvo una gripita la semana pasada. Postviral 50% de los casos, traumática por hipersensibilidad, alergia, también por sobreactividad. Es frecuente que el niño estuvo en una actividad del colegio todo el día saltando en un saltarín o montando en bicicleta o jugando balón porque llegó un primo de Estados Unidos. Bueno, hay una sobreactividad
que usualmente inflama la cápsula sinovial de la cadera. Característicamente no se presentan con fiebre, no hay compromiso del estado general, los reactantes de fase aguda son normales. La radiografía de abdomen, la radiografía de pelvis normalmente no muestra resultados específicos. En este caso, pues tenemos una radiografía de cadera de un niño que tenía cojera del lado izquierdo. Miramos la parte ósea, se ve bien, densidad ósea normal, no vemos lesiones óseas erosivas, expansivas ni traumáticas. Las cabezas femorales son simétricas, no están desplazadas, la relación articular está conservada y los anillos obturadores están íntegros. Hay tal vez una borrosidad un poco y abombamiento de los planos grasos alrededor de la cadera izquierda, pero definitivamente es el ultrasonido el que inmediatamente nos descarta o nos confirma el diagnóstico. En este caso, ¿qué podemos ver? Un abombamiento de la cápsula sinovial. Normalmente esta cápsula sinovial va de forma oblicua, pero muy recta, pegada a esto que es la metáfisis del fémur, y no hay esta imagen anecoica que es líquido aumentado, ni tampoco se ve tan engrosada la cápsula sinovial. Entonces, los hallazgos característicos son abombamiento y engrosamiento de la cápsula sinovial con aumento del líquido interarticular. Eso no es patognomónico porque eso puede ser una sinovitis transitoria o una artritis idiopática juvenil o una artritis séptica si tiene fiebre o síntomas infecciosos, ¿no? Pero en el contexto que estamos hablando, lo más frecuente es la sinovitis transitoria y la ecografía nos ayuda mucho. Fractura del gateador o del lactante menor. Es una fractura que se presenta con mucha frecuencia y con mucha frecuencia se puede pasar desapercibida. Normalmente en esta edad del desarrollo es una mínima historia de trauma, es un trauma muy leve el que refieren, los hallazgos físicos son muy leves y los hallazgos radiológicos muy sutiles. A ver si la veo. A parar por acá. Fíjese que me tocó bajarme del atril para enfocarla. Obviamente en las pantallas adecuadas se ve un poquito mejor y hay que buscarla. O sea, cuando uno le ponen una tibia de un lactante o de un niño de esta edad, siempre debe descartarla porque normalmente se ve en una sola proyección. Gracias. Listo, perfecto. Ok, gracias. Sí, aquí es que voy a mostrar el hallazgo acá. Sí, con el mouse. Aquí. Es esta. Es una línea radiolúcida. Aquí. ¿Ya? Listo. Acá. Es una línea oblicua, sutilmente visible en la radiografía. Pero ahí está la fractura, el niño cojea de esa extremidad. Hay una historia leve de trauma y se llama la fractura del gateador. Ayer tenía el acercamiento ahí, no me acordaba. Tanto esfuerzo para nada, ¿sí o no? Bueno, entonces ahí la ven, ya con toda la tecnología que precisamente por lo difícil que es, tenía ese zoomcito ahí en la radiografía para... Así se ven todas, ¿no, Gustavo? Fractura del gateador. Bueno, listo. Enfermedad de Pertes, que es una necrosis avascular idiopática de la cabeza femoral, se presenta de niños un poco más grandes. El promedio de presentación es entre los 4 a 8 años de vida, de predominio en hombres, con una proporción marcada de 5 a 1 y del 10 al 20% puede ser bilateral. La etiología es idiopática, como su nombre lo dice, es un infarto repetitivo con posterior revascularización y probable regeneración de la cabeza femoral si le va bien y si no, produce una necrosis con pérdida de la altura y fragmentación de la cabeza femoral. Tiene mejor pronóstico cuando se diagnostica a los 6 años de vida o menos y para evaluar esta entidad se dispone de la radiografía simple, que siempre va a ser la herramienta inicial en la evaluación por urgencias, después seguida del ultrasonido donde podemos ver o no derrame articular y está la resonancia magnética y la medicina nuclear, como vamos a ver en este caso. En este caso, un niño que cojeaba, después apareció al cabo de unas semanas, bueno, la radiografía anterior estaba normal, ¿no? Las cabezas femorales son simétricas y de aspecto normal. Después miramos cómo en el transcurso de las semanas puede aparecer una asimetría en el tamaño de las cabezas femorales, notoriamente disminuida la altura y aumento en la densidad de la cabeza femoral. Eso es lo que la secuencia usual de estos pacientes con enfermedad de Pertes. Con el paso de las semanas se va volviendo más pequeña
la cabeza femoral con respecto al lado contralateral por la necrosis que sufre la cabeza femoral. ¿Qué hay desde el punto de vista radiológico? La clasificación del pilar lateral de Herring, que es pronóstico, y hace referencia al compromiso de la altura del tercio lateral de la cabeza femoral. Normal es el 100%, el tipo B es cuando afecta la altura, pero no más allá del 50%, y la tipo C es cuando la afectación es más del 50%. En resonancia magnética o en medicina nuclear se ven cosas parecidas. En la medicina nuclear es ausencia de concentración del radiotrazador en la cabeza femoral enferma, que habla de una hipoperfusión o ausencia de perfusión en la cabeza femoral afectada. Y en la resonancia se ve alteración en la intensidad de señal con pérdida de la altura con respecto al lado contralateral. Se puede ver, dependiendo del estadio de la enfermedad, afectación del acetábulo, o puede haber derrame articular o también ya edema de la metáfisis proximal del fémur. Y en la imagen de abajo, que es con saturación de grasa, miren ustedes cómo se magnifican los hallazgos encontrados en las secuencias convencionales. Básicamente lo que quiero decir es que la resonancia es muy útil en la evaluación de la enfermedad de Pertes. Hoy en día se está tratando de hacer el índice de perfusión, que ya lo vienen haciendo desde hace años atrás. Lo que hacen es que se hace con medio de contraste intravenoso, con imagen de inversión de la recuperación T1 y T1 con simple y después T1 con contraste. Se genera una delineación de la cabeza femoral afectada y se cuenta el número de píxeles que hay en toda la cabeza femoral versus el área que está con medio de contraste, o sea, con perfusión, y se determina el índice de perfusión para determinar el pronóstico de la enfermedad. La otra entidad que también se presenta con alguna frecuencia, que hay que conocerla, como se ven unas, se ven todas, es el deslizamiento epifisiario de la cabeza femoral. Se trata de una fractura Salter-Harris tipo 1 porque no hay línea de fractura, sino solamente deslizamiento de la epífisis. Se presenta en niños grandes, usualmente por encima de los 8 años. La proporción de hombre a mujer es del 60 al 40%, puede ser bilateral en el 25% de los casos, y vienen con cojera dolorosa, que aumenta con el ejercicio y se irradia a la rodilla. Y clásicamente se describe como el signo del cono de lado. Entonces, aquí en esta primera radiografía, es importante tomar las dos proyecciones. La AP, cuando se sospeche el deslizamiento en la AP, hacer una en abducción, para poder evidenciar de forma dinámica, entre comillas, el deslizamiento de la cabeza femoral. Vean ustedes que hay una asimetría en la posición de la cabeza femoral en el lado izquierdo normal, pero esta ya se ve como si se estuviera cayendo hacia la parte medial de la metáfisis. Y vean ustedes aquí cómo se nota claramente el deslizamiento epifisiario con pérdida de la continuidad de una línea que se proyecta desde la metáfisis proximal del fémur hacia la cabeza femoral, queda por fuera y caída la cabeza femoral, el signo del cono de lado cayéndose del cono, por supuesto. Se puede documentar tanto en radiografía simple como en escanografía, como vemos acá en el lado contralateral también. Esto es una condición quirúrgica, tienen que llevarse a cirugía para hacer una fijación de la cabeza femoral durante un periodo de tiempo con material de osteosíntesis. La artritis séptica, para mencionar que las cojeras pueden tener, aparte de dolor, síntomas infecciosos, y así lo tiene también determinado el Colegio Americano de Radiología. Es otra de las preguntas que se hace. ¿El niño tiene fiebre? ¿Cómo están los reactantes de fase aguda? ¿Están alterados o están normales? Porque todo cambia. Entonces, hablando de la artritis séptica, la cadera y la rodilla son las articulaciones más frecuentemente comprometidas. Tiene fiebre, puede tener signos de localización dependiendo de la edad del paciente. La articulación está limitada, normalmente tiene edema y enrojecimiento del área afectada. La velocidad de sedimentación y la PCR se encuentran aumentadas en el 90% de los casos, y hay leucocitosis hasta en el 60% de los casos. En la radiografía, pues en la parte ósea no vamos a ver mayor cosa si el diagnóstico es reciente, pero sí hay alteración en el tamaño y la densidad de los tejidos blandos. En este caso, la rodilla se ve
con una prominencia importante de los tejidos blandos cuando se compara con el lado contralateral. Puede estar, si es la cadera, puede la cabeza femoral por el líquido aumentado, puede estar separada del ilíaco también. Y en estos casos la radiografía ofrece poca información, pero yo creo que siempre va a ser la modalidad con la que se inicia la evaluación. Y después es la ecografía, si el dolor está localizado, la articulación se puede localizar, la ecografía nos confirma el derrame articular, pero si no está localizado, sí hay que hacer una resonancia magnética de toda la extremidad porque no estamos buscando algo infeccioso. En este caso de la rodillita, vean ustedes un gran derrame articular con contenido hiperecogénico que seguramente se trataba de pus, y vean ustedes en el plano sagital cómo está abombada la bursa suprapatelar con material hiperecogénico en una clásica artritis séptica en el contexto infeccioso como les venía diciendo. Y en este caso es para mostrarles lo que les decía ahorita. Es un niño que tenía fiebre, con dolor localizado en la cadera derecha y cojera. Entonces vean ustedes que pocos hallazgos en la parte ósea, no hay ninguna lesión ósea ni lítica, ni blástica, ni erosiva, ni expansiva, ni levantamientos periósticos que acompañan el estado infeccioso, pero siendo un poquito juiciosos, la distancia entre la gota de lágrima y el borde medial de la cabeza femoral sí estaba asimétrico y sugería que sí había algo de derrame articular. Y ahí está la ecografía donde nos demostraba que había aumento del líquido interarticular con pus adentro. En la resonancia, los hallazgos característicos que nos permiten no solo confirmar el derrame articular, sino también nos da información de qué tan inflamado está en este caso el componente superior de la articulación, que es el acetábulo, qué tan comprometido está la intensidad de señal de la cabeza femoral y el cuello femoral, qué tanto derrame articular hay y, por supuesto, información de los tejidos blandos alrededor. Todo eso da información con respecto a la severidad de la inflamación o infección. Esta es otra resonancia igual, en este caso para resaltar que uno de los cambios óseos que puede ver uno es la osteopenia periarticular, en este caso la articulación izquierda que era la comprometida. Fíjense ustedes la asimetría en la densidad ósea, haciendo un poquito de osteopenia periarticular por desuso, que nos puede alertar también que ahí es donde está el problema. La otra entidad infecciosa es la osteomielitis, que es de diseminación hematógena directa o por inoculación indirecta. Tiene predilección por la metáfisis de los huesos largos, siendo el fémur, la tibia y el peroné los huesos y el húmero más frecuentemente afectados. En este caso, diferente a la artritis séptica, la BSG no está siempre aumentada. Sí hay leucocitosis en mayor proporción. Y los hallazgos radiológicos en la osteomielitis nunca se van a ver en la fase aguda, casi siempre después de los 10 o 14 días, motivo por el cual en la evaluación inicial de un paciente con osteomielitis no vamos a ver mayor cosa. Sí, vamos a tener que hacer una resonancia magnética o una gamografía de 3 fases. Y la resonancia magnética tiene una sensibilidad y especificidad hoy en día por encima del 95%. En esta radiografía pues tenemos un niño con un contexto infeccioso, con reactantes elevados, leucocitosis, fiebre, y en la articulación se ve la parte ósea, nada especial, no hay lo mismo, nada lítico ni levantamientos periósticos, pero sí hay una prominencia importante de los tejidos blandos. En esta otra ya se ve una reacción perióstica continua que, siguiendo con la charla de la doctora, es sinónimo de benignidad, en este caso de un proceso inflamatorio o infeccioso del hueso del radio distal. Y después de los 10 o 14 días aparecen ya las lesiones más aparentes en la radiografía, en este caso una lesión radiolúcida que llega a la fisis y traspasa la fisis hacia la epífisis. Hay 2 lesiones en el hueso que hacen eso, la osteomielitis y el tumor de células gigantes. En el caso infeccioso, pues este sería como un absceso de Brody que está atravesando la fisis hacia la epífisis. Y en este otro caso, muy parecido también, vemos una lesión radiolúcida de contornos escleróticos localizada en la metáfisis distal del fémur, de localización central. Se veía como por encima de la epífisis, pero cuando se hizo la resonancia se ve como viene de la metáfisis, pasa la fisis hacia la epífisis, que es característico de la osteomielitis, ¿no? Esto es para recordar que yo no me encargo de interpretar imágenes de gamografía, pero es para recordar que la osteomielitis también, en el caso que no se disponga de resonancia, se puede acudir a una gamografía de 3 fases, donde se observa una acumulación
progresiva del radio trazador del hueso. Y la resonancia, recordarles que tiene una especificidad hasta el 95% o más en el diagnóstico de osteomielitis, nos da información del compromiso infeccioso de la medular, el compromiso de la cortical del hueso y de los tejidos blandos y en el eje longitudinal hasta dónde llega el edema óseo para saber qué se va a hacer, si hay colecciones periósticas que requieran de un drenaje quirúrgico. Otra de las causas que producen cojera ya en niños un poco más grandes es la osteocondritis disecante. Como ustedes saben, el sitio más frecuentemente comprometido es el cóndilo femoral medial y básicamente lo que buscamos con la imagen diagnóstica es lograr ver una irregularidad en la superficie articular del cóndilo con un fragmento óseo libre intraarticular. Y eso lo podemos hacer con TAC o lo podemos hacer con resonancia magnética. ¿Sí? Una irregularidad de la superficie articular subcondral con una liberación de fragmento óseo hacia el espacio articular. Este niño que llega por urgencias, que se presenta en todas las clases sociales, con una fractura del fémur, el papá escandaloso, normalmente tratan de ocultar la realidad y dice que no, que lo atiendan rápido, que llevo tanto esperando, que por qué no me lo atienden rápido. Y empieza uno a mirar, claro, aquí tiene una fractura. Y aquí también tiene una fractura incompleta. Entonces ya uno empieza a pensar en trauma no accidental. Veamos en las radiografías laterales, también donde confirman de un lado y del otro. Y además cuando empezamos a investigar la otra extremidad, tenía fracturas en diferente estadio, o sea, subagudas también. Entonces, no se les olvide que el trauma no accidental se presenta en todas las clases sociales. Hay que sospecharlo, cuando sospecharlo, llamar a trabajo social para que indaguen un poco el tema, pero no dejarlo pasar desapercibido. Las fracturas metaepificiarias, las fracturas costales, las fracturas vertebrales, las fracturas de diferentes estadios, la radiografía simple sí que es útil en esta condición. Paciente de 12 años, creo que tenía esta niña, venía remitida de una población lejana con un diagnóstico de un tumor óseo, cojea, dolor en la cadera derecha, y venía para que se le hiciera una tomografía o resonancia magnética como parte del estudio óseo. Tenemos en esta imagen una imagen pues, radiopaca, principalmente localizada en la metáfisis proximal del fémur, de localización cortical. No se veía reacción perióstica continua ni masa de tejidos blandos a su alrededor. La siguiente pregunta que tuve la oportunidad de hacerle a la paciente o a la mamá era si ella, ¿qué le habían dado? Me dijo, no, ella se toma una aspirina. ¿Y por qué? Dijo, no, porque es que por la noche se le acentúa el dolor, pero se le da la aspirina y se le pasa. Esa historia es muy característica de esta entidad, que es el osteoma osteoide. Entonces, se le hizo la resonancia, se ve un edema óseo importante. Eso es como la cabeza de un fósforo en el hueso. Da tanta irritabilidad que edematiza el huesito a su alrededor y ese es el motivo real del dolor. Es esa reacción inflamatoria que sucede. Desde el punto de vista del imagenológico, uno tiene que buscar esto que se llama el nicho vascular, que está dentro de la reacción hiperostótica que está alrededor del nicho, pero este es la cabeza del fosforito, que se puede hacer evidente tanto en resonancia magnética como en tomografía axial, tomografía computarizada, con todas las reconstrucciones que disponemos ahora. El nicho y la reacción de hiperostosis a su alrededor y el edema óseo de la metáfisis proximal del fémur. Entonces, para recordarles que es un dolor que empeora en la noche, que mejora muy dramáticamente con los AINES, puede producir edema o atrofia muscular dependiendo del tiempo de evolución y puede ser evaluado mediante TAC o resonancia magnética. Este otro paciente también venía con cojera, la ecografía era normal y fue el motivo de mi conferencia. Cuando nos llegó este paciente, le hicimos casi de todo, porque si se dan cuenta es un niño pequeño que no localizaba muy bien, no, pero cojeaba y le preguntamos. Lo único que nos decía era que sí le habían comprado un triciclo días previos y que ya estaba montando, pero la ecografía de cadera estaba normal. Pensamos que era una sinovitis, se le hizo gammagrafía, se le hizo radiografía de toda la extremidad y radiografía de columna. Y terminó en resonancia magnética y lo único que tenía era una hiperintensidad marcada de los músculos alrededor del pubis esta entidad se conoce como una miositis aguda benigna y fue la motivación de esta conferencia. Por eso lo cuento
cómo pasó. Realmente me pareció que tenía que investigarse muchas cosas para llegar a este diagnóstico, que había una cantidad de cosas que tenía que pensar para llegar a ese diagnóstico. Entonces, puede ser por epidemias de influencia, puede ser, como les digo, postraumática, produce edema de los tejidos blandos en el área de afección y cojera. Resuelve en 2 semanas con antiinflamatorios. Se puede ver con resonancia magnética únicamente. Este otro niño también llegó, este era más grande, cojeando sin dolor, sin dolor. Entonces, obviamente, miramos la radiografía, las cabezas femorales están simétricas, no hay deslizamientos, no se veían alrededor de la cadera ninguna lesión ósea, ni blástica, ni lítica, ni erosiva, ni expansiva. Había sido informada como normal en otra institución. Y si ustedes ven, esta área mostraba algo asimétrico y anormal. Tenía una imagen radiopaca, irregular, de aspecto como moteado, que hacía pensar que estaba pasando algo allí. Lo llevamos a resonancia magnética. Este es un acercamiento un poco para magnificar el hallazgo del ilíaco. Lo llevamos a resonancia magnética y, oh sorpresa, tenía una masa de tejido blando pegada al borde interior del ilíaco que afectaba la intensidad de señal del ilíaco también y de la sínfisis púbica. Y en los axiales, en los coronales, se veía que la masa tenía una diseminación neurogénica del tumor y hacia el sacro. Se le hizo la biopsia y fue un linfoma de Burkitt. Da una presentación atípica, pero vean ustedes que y venía con cojera. Hemos pasado del niño con sinovitis transitoria a los tumores para darle la importancia del tema, ¿no? Entonces, la utilidad de las imágenes diagnósticas, la radiografía simple, en fracturas de todas las extremidades, es del estudio de elección, la medicina nuclear en PERTES, en osteomielitis, en enfermedad multifocal, osteoma osteoide, cojera prolongada sin diagnóstico, dolores lumbares, fracturas ocultas, se pueden evaluar con medicina nuclear, el ultrasonido cuando sospechemos alguna entidad que produzca derrame articular, artritis séptica, sinovitis o artritis idiopática juvenil, se puede con ultrasonido. Los abscesos subperiósticos también se pueden ver con ultrasonido. Días pasados vimos uno que se me olvidó incluirlo en la conferencia. El osteoma osteoide se evalúa tanto con TAC como con resonancia magnética, pero el TAC también sirve para las coaliciones tarsales, que no le mencioné para no alargar la conferencia, y patologías retroperitoneales o paraespinales que también puedan producir cojera. La resonancia magnética útil en osteomielitis, artritis séptica, tumor de hueso para mirar la extensión, espondilodicitis. También hay muchos pacientes que vienen con cojera y no se les encuentra nada aquí para abajo porque el problema está en la columna lumbar. La espondilodicitis es un diagnóstico a tener en cuenta, que también hemos tenido casos. Enfermedad de Pertes, tumores de tejidos blandos, inflamación de los tejidos blandos. Y ya para terminar, la tablita del Colegio Americano de Radiología, que son 4 variantes. La primera es la cojera aguda con síntomas no localizados, sin ninguna manifestación infecciosa. ¿Cuál sería la imagen inicial? Entonces se empezaría con, ellos dicen que con la tibia y el peroné, porque la fractura es lo más frecuente, y de las fracturas lo más frecuente es la que les mostré, la fractura de la tibia distal. Entonces no valdría la pena en la parte inicial hacerle toda la extremidad. Pero ya si usted no encuentra nada en esa primera radiografía de tibia y peroné, puede hacerle la radiografía del fémur o del pie, o sea, de toda la extremidad. Básicamente esa es como la enseñanza. Y si ya no hay nada, empiezan a subir a hacer diagnóstico de columna y finalmente terminan en resonancia magnética. Va desde lo usualmente apropiado hasta lo puede ser apropiado y el usualmente no apropiado, ¿no? Entonces, no localizado, pero nada infeccioso. Este también, yo se lo voy a resumir en la diapositiva siguiente. Voy a seguir aquí. Cojera aguda con síntomas localizados sin infección. Dicen que la extremidad, toda la extremidad, radiografía de toda la extremidad, del área de interés. La cojera aguda con síntomas no localizados, pero con un contexto infeccioso. Ahí es donde yo les digo que usualmente uno empieza con la radiografía simple, pero como no se va a ver nada, el estudio de elección, porque hay que hacer un diagnóstico rápido, es una resonancia magnética con o sin medio de contraste. La ecografía de cadera se puede coayudar en la evaluación, pero no como examen inicial. Y
La resonancia magnética de cuerpo entero hoy en día tiene una alta sensibilidad también en la detección de dónde está el problema y ya después se hacen las cosas más específicas. Y la variante 4 es la cojera aguda con síntomas localizados a la cadera, con un contexto infeccioso, pues se empieza en urgencias con ultrasonido de cadera y después hay que hacer resonancia magnética con medio de contraste intravenoso. En estos casos, la gamografía, si no se tiene la resonancia, puede también prestar alguna utilidad. Y la quinta es la cojera aguda con síntomas localizados en la extremidad inferior, pero que no tenga nada que ver con la pelvis o la cadera. Nuevamente lo mismo, se empezaría con una radiografía simple, pero hay que hacer resonancia magnética para tratar de identificar dónde está el foco infeccioso y tratar de empezar lo más rápido posible. Esta es como la síntesis básicamente de ese análisis del consenso, que el último consenso se hizo en el 2018 y básicamente fue lo que acabo de describir. Bueno, pues no, eso era lo que quería hablarles de la cojera. Es un reto realmente, como les mostré, puede que sea algo que no sea insignificante, pero puede ser alguna patología que comprometa la vida del paciente. Mm, Muy importante la parte clínica, que cuando nos lleguen la solicitud tengamos la mayor cantidad de datos clínicos para poder escoger el mejor método de diagnóstico o la interpretación adecuada, correlación con los reactantes de fase aguda y si no se localiza el síntoma, la modalidad de diagnóstico por imagen debe tratar de cubrir la mayor área anatómica posible, a veces toda la extremidad para llegar a hacer el mejor diagnóstico posible. Muchas gracias nuevamente, me despido y gracias por su atención a las personas que están todavía acá y a todos los organizadores.